Buenas noches. En esta ocasión hablaremos sobre el registro social de inmuebles. Primeramente, hay que definir este registro como una entidad encargada de la inscripción de actos referentes a inmuebles en los que se desarrollen proyectos de interés social. Hay que entender que son proyectos de interés social aquellos que beneficien a personas de bajos recursos. Este registro tiene su oficina registral en la ciudad de San Salvador. Sin embargo, es permitido que puedan establecerse otras oficinas registrales en el territorio nacional, siempre y cuando sea considerado como una necesidad. El objetivo principal de este registro es el garantizar la seguridad jurídica de los derechos de propiedad de inmuebles. Este registro tiene como naturaleza jurídica el ser público, ya que siendo una unidad adscrita al Centro Nacional de Registros, que funciona con independencia de las otras unidades que conforman el registro de la propiedad raíz hipotecas, todas actúan mediante el principio de publicidad registral. El fundamento jurídico que dio origen a este registro se encuentra en la Ley de Creación de la Unidad del Registro Social de Inmuebles, la cual fue aprobada en 1991. Esta ley establece que el Registro Social de Inmuebles tiene como competencia la inscripción de actos referentes a inmuebles en los que se desarrollen proyectos de interés social, siendo necesaria la calificación como tal. En la clasificación de este registro tenemos que es considerado un registro de hechos, ya que se registran hechos que tienen como resultado consecuencias jurídicas, como por ejemplo facilitar la prueba de un hecho ocurrido y a este mismo hecho darle publicidad. Los hechos que pueden ser inscribibles principalmente incluyen transferencia, modificación o cancelación del dominio que se tiene sobre inmuebles. También es considerado un registro de actos y contratos. Entre los actos inscribibles en este registro están los embargos, restricciones y demás providencias cautelares sobre derechos inmobiliarios inscritos, o incluso las anotaciones preventivas. También se tienen contratos que pueden ser inscribibles, como por ejemplo el contrato de créditos a la producción y los de prenda mercantil. Es muy importante tomar en cuenta que se registren actos a inscribir, ya que aquellos relacionados con inmuebles que son destinados para reserva forestal o como parques nacionales, incluso los inmuebles ubicados en zonas arqueológicas o que constituyen parte del patrimonio cultural, son actos que no son inscribibles por relacionarse con estos inmuebles. También es un registro de documentos, ya que en él se registran todos los documentos que han sido el resultado de hechos acontecidos respecto a inmuebles en los que se desarrollen y acrediten la propiedad o la transferencia de la misma y que constituyen interés social. Esto con el objetivo principal de garantizar lo que contiene un documento, ya sea público, privado o autenticado. Por lo que en vez de registrar el hecho en sí, lo que se registra es la cosa que contiene el hecho, es decir, el documento. Estos instrumentos al escribirse deben cumplir con ciertos requisitos, los cuales los encontramos establecidos en la ley y en su reglamento. Finalmente, el registro también es considerado como un registro de títulos, ya que el registro social de inmuebles se registran títulos relacionados a escrituras, contratos u otros documentos que acrediten la propiedad o transferencia de los mismos. Las escrituras deben ser públicas, privadas o extranjeras, y estas deben cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias. Asimismo, los documentos, al querer ser inscritos, deben presentarse de manera impresa. Y en el caso de ser documentos privados, deben de contar con la certificación notarial de las firmas o la autenticación. Al igual de ser un acto inscribible pero que fue otorgado en el extranjero, se deben protocolizar como requisito. Mi nombre es Julia Dinora Díaz Arévalo.
Voy a continuar con el tema en relación a su naturaleza y finalidad. Y tenemos que estos pueden ser registros personales y reales. El registro personal tiene como objetivo principal la registración del sujeto jurídico, es decir, personas naturales y morales, enfocando su importancia en el titular del derecho. Y en los registros reales, su enfoque principal es el registro de bienes, ya sean estos muebles o inmuebles. En El Salvador, por ejemplo, en relación al registro social, se adopta el tipo de registros reales. Y en la Ley de Creación de la Unidad de Registro Social de Inmuebles, en el artículo 6, nos dice que en relación al principio del sistema de folio real, el registro de los instrumentos se realizarán en razón de cada inmueble y no de su propietario. Ahora bien, en cuanto a los registros de transcripción y de inscripción, tenemos que la transcripción se efectúa mediante la incorporación literal o íntegra de todo documento, mediante el empleo de técnicas que a través de la historia han ido evolucionando. En el registro de inscripción es una modalidad de asiento que hace constar las circunstancias reglamentariamente previstas relativas a los actos y contratos sobre bienes inmuebles y derechos reales constituidos sobre los mismos. En El Salvador, por ejemplo, en relación al registro social, en el artículo 6 de la Ley de Creación de la Unidad del Registro Social de Inmuebles, tenemos que hoy en día nos basamos en el sistema de inscripción por medio de una matrícula, la cual se procesará mediante el sistema de cómputo del registro social, sacando un extracto de los datos más relevantes de los documentos presentados en el registro de forma cronológica. Y el artículo 21 del reglamento de la Ley de Creación de la Unidad de Registro Social de Inmuebles nos establece que el asiento de presentación contendrá el número de asiento, lugar, fecha y hora de presentación, nombre y apellido de la persona que presenta el título, identificación precisa del acto, contrato o resolución a inscribirse, entre otros, identificando el extracto exacto del documento a inscribir. Ahora bien, en cuanto a los registros declarativos y constitutivos, tenemos que el registro declarativo se tiene como característica principal que el derecho existe antes de que ingrese el documento al registro, y una vez resuelta su inscripción puede perfectamente ser oponible ante terceros. Por ejemplo, en relación a la Constitución, en el artículo 2, vemos que el derecho a la propiedad y posesión son derechos fundamentales que cada uno de nosotros tenemos. Y, por ejemplo, en los proyectos de vivienda donde se ven beneficiadas aquellas familias de bajos ingresos, podemos ver que para que ellos sean dueños de su casa tienen que realizar el respectivo registro para que puedan perfectamente hacer uso y goce y ejercer el derecho de oponibilidad, es decir, el derecho existe antes de que entre el documento al registro. En cuanto al registro constitutivo, es contrario, porque este se origina a partir de que se hace la registración y genera sus efectos jurídicos a partir del momento de su celebración. Por ejemplo, la donación o transferencia de un inmueble, donde por medio de programas de desarrollo integral sostenible de familias más pobres le donan una vivienda a Juanita, digamos, quien desde el momento de la celebración del acto le empiezan a surgir los efectos jurídicos, es decir, su derecho se origina con la registración, antes no. Ahora bien, en cuanto a la finalidad, en base al artículo 3 de la Ley de Creación de la Unidad de Registro Social de Inmuebles, el registro social tiene como finalidad el proceso de la inscripción de actos referentes a inmuebles en los que se desarrollen proyectos de interés social, sean estos ejecutados por el sector público o privado, asegurando el buen funcionamiento del sistema registral. En cuanto a los requisitos y competencia funcional que debe tener el registrador para el desempeño del cargo, tenemos que en base al artículo 21 de la Ley de Creación de la Unidad de Registro Social de Inmuebles, este debe contar con la experiencia de registrador auxiliar por un periodo no menor de 3 años, ser abogado de la República y estar autorizado para ejercer la función notarial
y además estar capacitado para el cargo. En cuanto a su competencia, el reglamento de la Ley de Creación de la Unidad de Registro Social de Inmuebles y el artículo 4 y 7 nos establece que cada oficina registral estará a cargo del registrador jefe y tendrá su sede en San Salvador, con jurisdicción en todo el territorio nacional, y podrá establecerse otras oficinas registrales cuando sean convenientes. Mi nombre es Raúl Molina y pues vamos a pasar a ver los puntos finales de esta exposición, que empiezan con el trámite legal, luego la subsanación de errores y los recursos que se pueden interponer y la legislación aplicable a esta temática que estamos viendo el día de hoy. Veamos, para comenzar con el trámite registral, esto está regulado en el reglamento de la Ley de Creación de la Unidad de Registro Social de Inmuebles a partir del artículo número 13, que dice que para que se pueda dar este trámite registral, primero debe empezar con una calificación del proyecto que sea pues calificado como de interés social. Por lo tanto, se debe presentar la documentación respectiva para su inscripción, en la que debe constar la resolución del Instituto de Libertad y Progreso, en la que se califica el proyecto como un proyecto de interés social. Además de eso, debe presentarse el documento auténtico en el que consta el derecho objeto de la inscripción. Asimismo, la minuta correspondiente al acto o contrato que pretende inscribirse, que debe estar debidamente autorizado por un notario o un funcionario competente, y así como toda aquella documentación que establezca el respectivo reglamento que estamos comentando. Ahora bien, si es la primera vez que se va a inscribir este inmueble dentro del registro social y se le empiezan a hacer modificaciones a las que ya tiene originalmente el inmueble, es decir, se le empieza a hacer una modificación tal que va a modificar las dimensiones de este, entonces también deberá presentarse una copia de los planos de cómo piensa dejarse el inmueble después de estas remodelaciones. Ahora bien, en caso de que el inmueble ya se encuentre inscrito en el registro social y este piense o se tenga planes de ser desmembrado, entonces se solicitará la inscripción mediante la presentación del instrumento, acompañado de una minuta en conjunto con los planos autorizados por un ingeniero topógrafo o un profesional competente que sea afín a la rama. Ahora bien, al presentar los comprobantes que acrediten el pago, pues será uno de los requisitos que tendrán que cumplirse, y una vez que se han cumplido todos esos requisitos, pues entonces se admitirá el título para que sea calificado por el registrador. Una vez sea admitido para calificación, se le expedirá al interesado una boleta de presentación donde constará el número de asiento grabado en la base de datos del sistema del cómputo del registro social. Ahora bien, aquí vamos al segundo punto, puesto que si al momento de hacer el estudio de la documentación presentada, el registrador ve que hay algún tipo de inconsistencia, incongruencia en los documentos presentados, entonces prevendrá al interesado para que subsane. Y aquí entramos al segundo punto, las subsanaciones de errores u omisiones. Entonces el registrador hará de conocimiento al interesado que la inscripción se suspende hasta que éste subsane esos errores que contienen los documentos, y esto se le notificará mediante una resolución. El interesado deberá subsanar esos efectos dentro del plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de la notificación. Si el documento adolece de una nulidad absoluta, tal que no puede subsanarse, sino que debe ser presentado otro documento, entonces este registrador denegará la inscripción y notificará su resolución al interesado. Dentro del plazo de 7 días del presentado del título o de su prórroga, el registrador deberá puntualizar todos los defectos que contenga el documento, razonando las suspensiones o denegativos de la inscripción misma. Ahora bien, si con esta denegatoria de la inscripción el interesado no está de acuerdo, entonces podrá presentar un recurso. Este recurso es el de apelación y será ante el Centro Nacional de Registro dentro de los 30 días hábiles subsiguientes a aquel en el que se notifique la previdencia. Ahora bien, la legislación aplicable para este tema es la Ley de Creación de la Unidad de Registro Social de Inmuebles, el reglamento de la misma, que es la que estábamos comentando anteriormente, y la Ley de la Dirección General de Registros.